apostasía. Tras la muerte de los apóstoles por 19 siglos, la Iglesia ha estado muda en cuanto a la existencia de profetas como un oficio continuo en las congregaciones de Cristo. Si tomamos en cuenta que profeta es un comunicador de Dios, lo único que debe de decir son palabras de Dios. Revelar lo que está escrito en su palabra, no adivinaciones ni predicciones futuras como comúnmente hacen en estos tiempos. En el Nuevo Testamento, Pedro nos habla de los verdaderos profetas. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. Este movimiento apóstata busca revivir en la Iglesia el actual oficio de profeta basado en un errado entendimiento de Efesios 4, 11 al 13 que dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Lamentablemente, estos movimientos apóstatas no toman en cuenta el fundamento edificado por los apóstoles y profetas, como dice en Efesios 2:20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Recuerde que la Biblia se interpreta por sí misma. Para entender esto un poco más, hay que leer el contexto. Pablo hablaba sobre los dones que Dios Padre ha otorgado a ciertos hombres para llegar al conocimiento y la fe en Cristo Jesús, para la edificación del cuerpo de Cristo. Recordemos que en ese tiempo aún no existía el Nuevo Testamento y algunas cosas aún no eran reveladas. Pablo se refería a los primeros apóstoles y a los antiguos profetas. De hecho, habla en pasado al decir constituyó. Esto lo reforzamos con lo que dijo Pedro, que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas. Se refería a los profetas del Antiguo Testamento, o sea, que en Cristo se cumplieron muchas cosas que se habían profetizado. También Santiago 5:10 escribe a las iglesias: hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Menciona a los profetas como algo pasado. Una vez más, Primera de Pedro 1:10 al 11 dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Dios ha dado a algunos el don de profecía, pero también se nos dan serias advertencias sobre evaluar si las palabras del profeta son conforme a la verdad. Debemos saber que también hay graves amonestaciones para los falsos profetas. En el Nuevo Testamento existen referencias de profetas como oficio en la iglesia en Hechos capítulo 13, 15 y 21. Se mencionan a Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén y Saulo, Judas y Silas, 4 hijas de Felipe que profetizaban y a un profeta llamado Agabo. Este Agabo le profetizó a Pablo que lo aprenderían en Jerusalén. Después de ellos no hay registro de más profetas, solo Juan con el Apocalipsis, que es un libro profético. El libro de Hebreos nos confirma: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo.